Las anclas de la predicación del Evangelio de Sugel Michelén, fragmento narrado del libro De parte de Dios y delante de Dios, narrado por José Andrés Bolívar Reina, canal Gracia Incomparable TV. Peter Adam dijo: el Dios que habla es el Dios que actúa a través de su palabra. Albert Müller dijo: la verdadera predicación comienza con esta confesión: predicamos porque Dios ha hablado. Hace unos meses, una pareja de nuestra iglesia me relató algo que sucedió en la escuela con uno de sus hijos. La maestra preguntó en clase qué querían ser cuando fueran adultos, y el niño respondió de inmediato que quería ser pastor. ¿Por qué?, le preguntó la maestra, emocionada. «Para tener más tiempo libre», le respondió. Si algún día este niño llegara a ser pastor, espero que lo motive otra cosa, porque lo cierto es que los pastores no suelen tener mucho tiempo libre. Y uno de los aspectos que más carga pone sobre nosotros es la preparación para predicar la palabra de Dios. Predicar es una tarea que demanda mucho esfuerzo y que puede llegar a ser abrumadora. Dedicas horas y horas al estudio de las Escrituras para entender el significado del texto bíblico, y pasas unas cuantas horas más orando y pensando en la mejor manera de comunicarlo de una manera eficaz. Después de predicar en el día del Señor, estás exhausto física y emocionalmente, tal vez un poco frustrado porque el sermón no salió como esperabas, pero el lunes debes comenzar desde cero otra vez para el próximo domingo. La misma rutina semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Una definición popular de locura es que consiste en hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Predicar la palabra fielmente durante años requiere tener un llamado del cielo o estar mal de la cabeza, y con el paso del tiempo el trabajo no se hace más fácil porque tienes más conciencia de lo que significa esta labor a la que Dios te ha llamado. Pienso que John Chapman, el famoso expositor australiano, tenía mucha razón al afirmar que la etapa más difícil del ministerio de predicación son los primeros 50 años. Si a eso le agregas la hostilidad o indiferencia que muchos sienten hoy hacia la predicación y la presión que tienen muchos pastores y líderes para que se adapten al espíritu de la época y busquen formas novedosas de atraer a las personas a la iglesia, te darás cuenta de que mantenerte en tu posición haciendo lo que Dios quiere que hagas exige poseer fuertes convicciones enraizadas en una correcta teología sobre la predicación. Como bien señala John Stott, en un mundo que aparentemente no está dispuesto a escuchar o no es capaz de hacerlo, ¿cómo podemos estar persuadidos de continuar predicando y aprender a hacerlo de forma efectiva? El secreto esencial no es dominar ciertas técnicas, sino estar dominado por ciertas convicciones. En otras palabras, la teología es más importante que la metodología. Las técnicas solo pueden convertirnos en oradores. Si queremos ser predicadores, necesitamos teología. Cierro cita. Todo el tiempo surgen nuevas ideas sobre cómo atraer a las personas a la iglesia y mantenerlas allí. Tales ideas no se evalúan sobre la base de la verdad de Dios revelada en su palabra, sino en cuanto a si producen el resultado deseado. Eso es pragmatismo. El conocido expositor bíblico y pastor de Grace Community Church en California, John MacArthur, señala el pragmatismo como una de las razones por las que la predicación está siendo desechada o minimizada en favor de los medios novedosos.
tales como el teatro, la danza, el humor, la variedad, la atracción histriónica, la psicología popular y otras formas de entretenimiento. Los nuevos métodos supuestamente son más efectivos, entre comillas, es decir, atraen a un mayor público, cuando el principal criterio para medir el éxito de una iglesia son las cifras de asistencia. Cualquier cosa que atraiga más gente es aceptada con los brazos abiertos. Si la herejía ha matado a sus miles, el pragmatismo ha matado a sus 10,000. En los próximos minutos examinaremos una especie de ancla teológica de 3 ganchos que podrá mantener la embarcación de nuestro ministerio en su lugar cuando los vientos del pragmatismo o cualquier otro vendaval arremetan contra nuestro ministerio para movernos hacia otras playas que parecen más populares. ¿Por qué insistir en seguir predicando la palabra y esforzarnos por hacerlo cada vez mejor si el mundo no parece estar interesado en escuchar? Podríamos responder y decir, porque Dios nos ordena hacerlo. Esa es la respuesta correcta. Pablo le ordena a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, que predique la palabra. 2 de Timoteo 4:2. Tal vez más adelante trataremos mejor y más ampliamente este dilema, pero todavía podemos insistir en preguntar y decir, ¿por qué Dios nos ordena que prediquemos su palabra? Una de las mejores respuestas que he leído es la frase que encabeza esta sección, porque la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo, como bien afirma Jonathan Leeman, el editor del ministerio Nine Marks. Mira a tu alrededor todo aquello que no haya sido creado por manos humanas y verás una demostración de lo que Dios es capaz de hacer por medio de su palabra. Dios hizo todas las cosas que existen con el poder de su palabra. Él actúa hablando y dijo Dios, dice la palabra, sea la luz, y fue la luz. Así de simple. Él habló y una cantidad ilimitada de seres y cosas vinieron a la existencia, desde estrellas gigantescas hasta minúsculas partículas. Leí recientemente que en la selva tropical del Amazonas viven unos 20 millones de especies de insectos, no de insectos individuales, sino de especies, y toda esa variedad fue creada originalmente por la voz de Dios. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, dice el salmista en el Salmo 33:6, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y en el gran capítulo de la fe del Nuevo Testamento, Hebreos 11, el escritor afirma que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3, el apóstol Pedro añade que los cielos y la tierra que fueron formados por la palabra de Dios son preservados por esa misma palabra. Segunda de Pedro 3, del 6 al 7. De esta manera, la creación es una prueba contundente del inmenso poder que desata la palabra de Dios cuando es pronunciada. Y no dejes de tomar en cuenta que el universo, así de grandioso como es, no es más que una pequeña muestra de lo que Él es capaz de hacer cuando habla. Después de describir algunos aspectos de la majestuosidad incomprensible de la creación, Job declara que todas estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve, dice él, es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job 26:14. Si la creación es el producto del susurro de Dios, no podemos ni siquiera imaginar lo que se habría producido si su voz hubiera tronado. Aunque Dios se revela a través de su creación, Él no dejó a Adán y a Eva
librados a su propio razonamiento para que trataran de interpretar lo creado, sino que decidió hablarles. Génesis 2:15 al 17. Adán y Eva escuchaban la voz de Dios en el huerto del Edén y debían responder con adoración y en obediencia. Lamentablemente, no pasó mucho tiempo sin que otro intérprete de la realidad entrara en escena, y fue entonces cuando nuestros primeros padres tomaron la decisión de desobedecer la voz de Dios. En ese momento, él pudo haber tomado la decisión de guardar silencio y dejar al hombre rebelde perdido en su condenación, pero no lo hizo. Desde el mismo momento en que Adán y Eva comieron de la fruta prohibida, Dios hizo oír su voz una vez más en el huerto, trayendo juicio sobre el pecado y prometiendo la bendición de su gracia. Génesis 3, del 9 al 19. Dios prometió a Adán y Eva en Génesis 3:15 que les enviaría un redentor nacido de mujer, un ser humano que habría de herir mortalmente la cabeza de aquel que los había tentado a rebelarse contra él. Más adelante, en cumplimiento de esa promesa, Dios creó un pueblo y, de nuevo, vemos a Dios actuar a través de su palabra. Luego, Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y su parentela para hacer de él una gran nación a través de la cual serían bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis 12, del 1 al 3. Ese llamado marcó el inicio de la nación de Israel en la historia. Unos años más tarde, Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. Génesis 15:5. Abraham y Sara no podían tener hijos, pero Dios habló, y eso fue suficiente para hacer realidad el nacimiento del niño. Así, el pueblo de Dios es creado por la palabra de Dios. Él crea y recrea a través de su palabra. Él, de su voluntad, nos hizo nacer, dice Santiago, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Fue por medio de la semilla incorruptible de la palabra de Dios que nacimos de nuevo. Primera de Pedro 1:22 al 23. Pocos pasajes de las Escrituras muestran esta realidad de una forma tan memorable como el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel. Estando en el exilio babilónico, Dios le mostró en una visión la terrible condición espiritual en la que se encontraba la nación en ese momento de su historia. La mano de Jehová, dice Ezequiel, vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Ezequiel 37, del 1 al 2. Esta es una escena de total desolación. Es como un gran campo de batalla lleno de cadáveres, sin un solo sobreviviente que pudiera enterrar los cuerpos de sus camaradas. Si alguna vez viste las imágenes de las fosas comunes que se descubrieron en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, podrás tener una idea aproximada de lo que vio Ezequiel aquel día. Pero entonces Dios puso a prueba la fe del profeta. Dios dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel 37:3. Humanamente hablando, solo había una respuesta posible. Por supuesto que no. No había esperanza alguna de que esos huesos volvieran a la vida para convertirse otra vez en el ejército de los escuadrones del Dios viviente. Pero Ezequiel conocía a Dios y lo que era capaz de hacer. Así que le respondió con toda humildad y dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel 37:3. Era imposible que esos huesos volvieran a la vida, a menos que Dios interviniera con su poder, y eso es precisamente lo que Dios decidió hacer. Ezequiel dice: me dijo entonces:
profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37:4. Dios le ordena a Ezequiel que les predique a los huesos. Aunque estaban secos en gran manera, estos huesos escucharían la voz de Dios si Él decidía hablarles a través del profeta. Ezequiel 37, del 5 al 6 dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Cierro cita. El mandato de Dios parece una locura. ¿Qué sentido tiene predicar en un valle de huesos secos? Pero Ezequiel obedeció, y de inmediato entró en acción el poder vivificante de la palabra de Dios. Ezequiel 37, del 7 al 10 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cierro cita. Ezequiel transmitió el mensaje de parte de Dios, y los huesos comenzaron a moverse. Se escuchó un ruido atronador en el valle, mientras miles y miles de huesos se movilizaban en busca de su contraparte hasta juntarse cada hueso con su hueso. Después subieron los tendones sobre ellos y luego la carne y la piel, pero siguieron siendo cadáveres, pues no tenían vida, hasta que Ezequiel profetizó de nuevo y clamó al Espíritu que viniera desde los cuatro vientos para que soplara sobre ellos el aliento de vida, tal como ocurrió con el primer hombre en el huerto del Edén. Ezequiel 37:10 dice: y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Este es probablemente el cuadro más dramático que encontramos en todas las escrituras sobre la condición espiritual del hombre y el poder de la palabra de Dios para volverlo a la vida. Tal vez Ezequiel se sentía desalentado al ver el poco impacto visible de su ministerio, meses y meses llamando al pueblo al arrepentimiento sin ningún resultado aparente. Pero entonces recibió esta visión para renovar su confianza en el poder de la palabra de Dios. Cuando Él habla, los muertos vuelven a la vida, como sucedió con Lázaro cuando Cristo le ordenó salir de la tumba. Dios crea a su pueblo hablando. Ahora, ya vimos que Dios hablaba con Adán y Eva en el huerto del Edén y que el hombre debía responder en adoración y obediencia a la voz de Dios. La relación de intimidad que ellos tenían con Dios en el jardín no se fundamentaba en ninguna cosa que ellos hubieran visto de Él, sino en el hecho de escuchar lo que Él decía. Ese fue precisamente el foco de ataque de Satanás, es decir, llevar a nuestros primeros padres a desoír la voz de Dios y a desconfiar de su palabra. Satanás dijo: ¿con que Dios os ha dicho? Satanás sabía que esa relación dependía de que ellos siguieran escuchando y obedeciendo su voz. Cuando nuestros primeros padres decidieron escuchar otra interpretación de la realidad, la que les ofreció la serpiente, quebrantaron la relación con Dios y se convirtieron en rebeldes y traidores.
En el resto de la historia bíblica veremos ese patrón una y otra vez. Dios habla y el hombre debe escuchar y obedecer. Eso fue lo que sucedió con Abraham en Génesis 12, como ya vimos, y lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel cuando fue rescatado de la esclavitud en Egipto. Ellos llegaron a ser pueblo de Dios cuando recibieron su ley por manos de Moisés. Deuteronomio 32, del 46 al 47 dice: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Cierro cita. En uno de los sermones de Moisés registrados en el libro de Deuteronomio se enfatiza el enorme privilegio que Dios les había concedido como nación al enviarles su palabra. Deuteronomio 4, 33 al 36 dice: ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieras que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Cierro cita. Moisés había guiado al pueblo a través del desierto durante 40 años y ahora se encontraba al otro lado del Jordán, a punto de entrar en la tierra prometida. Como líder de la nación, cualquiera esperaría que los adiestrara militarmente para la empresa de conquista que tenían por delante, pero lo que hizo Moisés, en cambio, fue recordarles que ellos eran la única nación del planeta que había escuchado la voz de Dios. Eso era, sin duda, un gran privilegio, pero era también una gran responsabilidad. Dios se encargaría de darles la tierra por herencia, conforme a su promesa, pero ellos debían responder con obediencia y fe a esa palabra que habían recibido. Ese es uno de los temas centrales del libro de Deuteronomio. Dios ha hablado, deben escuchar y obedecer. Este era un asunto de vital importancia porque la supervivencia de la nación dependía de escuchar y obedecer la voz de Dios, y eso no ha cambiado en lo más mínimo. Si el Dios del universo ha hablado, sus criaturas deben escuchar y obedecer. Ese es el fundamento que sustenta nuestra relación con Él. Esta realidad alcanza su punto álgido en la historia redentora, en la encarnación de la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Como bien señala Graeme Goldsworthy, la palabra de Dios, dice él, por la cual todas las cosas fueron creadas, es la misma palabra que establece un pacto con el pueblo redimido y que por último irrumpe en nuestro mundo como el Dios hombre Emmanuel. Cierro cita. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, Dios no solo es presentado como el Verbo de Dios que se hizo carne, sino también como aquel que nos provee la más completa revelación e interpretación de Dios. La palabra dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El verbo griego que se traduce como dar a conocer es exegeomai, de donde deriva nuestra palabra exégesis en español. Es solo por medio de esa palabra encarnada que Dios puede llegar a ser conocido tal cual es, y es solo por medio de esa palabra encarnada que podemos relacionarnos con Él.
Juan capítulo 14, verso 6, 1 de Timoteo 2:5. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, como dice el escritor de Hebreos en Hebreos 1, del verso 1 al 2. Dios provee al mismo tiempo revelación y mediación, porque ambos conceptos se encuentran íntimamente relacionados entre sí. No puede haber una cosa sin la otra. La predicación existe porque Dios ha hablado y porque Él actúa a través de su palabra. Si fuéramos adoradores de un ídolo mudo, no tendríamos nada de qué hablar, o bien podríamos decir todo lo que nos viniera en gana. Pero una vez que se adueña de nosotros la convicción de que Dios actúa hablando, no podemos hacer otra cosa que hablar nosotros también, pero solo para que su voz pueda ser escuchada en la exposición de su palabra, como veremos más adelante. Amós 3:8 dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Como bien señalan Mark Dever, pastor de la Iglesia Bautista Capitol Hill en Washington, y Greg Gilbert, pastor de la Tercera Iglesia Bautista en Louisville, aunque muchos ven la predicación como una tiranía que despersonaliza y deshumaniza a los oyentes, un hombre habla mientras todos escuchan, el sermón es en realidad un símbolo tan preciso como poderoso de nuestro estado espiritual de la gracia de Dios. El hecho de que un hombre hable la palabra de Dios mientras otros escuchan es una representación de la bondadosa autorrevelación de Dios y de nuestra salvación como un regalo. Siempre que Dios habla con amor a los seres humanos, es un acto de gracia. No lo merecemos ni contribuimos en nada a ello. El acto de predicar es un símbolo poderoso de esa realidad. Cierro cita. Ahora, te pregunto, ¿deseas ver a Dios actuar salvando a los perdidos y edificando a los creyentes? Deja que su voz sea escuchada a través de la predicación. Su palabra es viva y eficaz, pero nuestra palabra no lo es. Es una locura tratar de hacer la obra de Dios a través de programas y actividades atractivos que sustituyan la predicación de la palabra. Y mucho más absurdo es tomar el tiempo de la predicación para compartir nuestras propias opiniones en vez de ser instrumentos para que el texto tenga voz y hable por sí mismo. Es por medio de su palabra que los pecadores son regenerados, traídos a la fe y añadidos a la iglesia, tal como lo afirma 1 de Corintios 1:21, Santiago 1:18 y 1 de Pedro 1:23. Y es por medio de esa misma palabra que los creyentes son santificados y llevados a la madurez. Juan 17:17, Hebreos 20:32, Efesios 4:11, capítulo 5, verso 25 al 26, 1 de Pedro 2, del 1 al 3. Recuerda que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Si de verdad lo creemos, entonces dejaremos que sea Él quien hable y no nosotros. Y Dios sigue hablando hoy a través de su palabra escrita. John Piper dijo: si quieres escuchar audiblemente la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Albert Muller dijo: si usted dice ser un predicador de la palabra de Dios y cree que todo lo que Dios habló pertenece al pasado, entonces renuncie y dedíquese a otra cosa. La Biblia fue escrita por hombres. No sé cuántas veces escuché esta frase a lo largo de mi vida cristiana como un argumento en contra de nuestra fe. La realidad es que es un argumento a favor de la fe.
El cristianismo no se basa en la suposición de tener un libro que cayó del cielo, sino en que tenemos en nuestras manos una revelación de Dios escrita por hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo. Más de 40 escritores humanos escribieron un libro de coherencia perfecta, sin error, tratando temas que suelen ser muy conflictivos en un lapso de tiempo de más de 1500 años. La próxima vez que alguien te desafíe a probarle que la Biblia es palabra de Dios, trate con este argumento. Dile, pruébame que no lo es. Por lo tanto, la Biblia fue escrita por hombres, pero estos hombres fueron guiados de tal modo por el Espíritu de Dios que los escritos que salieron de su pluma pueden ser llamados con toda propiedad la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 al 17, Segunda de Pedro 1:19 al 21. Aunque la inspiración no anula la paternidad literaria ni el estilo de los escritores humanos, la paternidad literaria no altera en nada la perfección de lo que escribieron. De esta manera, la Biblia es la palabra de Dios escrita por hombres. Imagina a un músico experto capaz de tocar a la perfección todos los instrumentos de viento que existen, interpretando en cada uno de ellos la misma melodía. La ejecución es impecable, pero el sonido que produce cada instrumento es distinto de los demás. Eso es lo que ocurre cuando Dios exhala sus propias palabras a través de instrumentos humanos. Percibimos la diferencia en el sonido, pero la ejecución evidencia la maestría inigualable del artista. No todas las palabras de Dios quedaron registradas en las Escrituras, sino únicamente aquellas que Él quería preservar para las generaciones futuras. De esta manera, cuando Dios dijo lo que está registrado en la Biblia, Él tenía dos auditorios en mente: la generación que estaba presente allí y las futuras generaciones que vendrían después. Esto lo podemos encontrar en Romanos 15:4, Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Tomemos como ejemplo el llamamiento de Dios a Abraham en Génesis 12:1 al 3. ¿Quién fue el receptor original de ese llamamiento? Es evidente que Abraham. Fue este llamamiento divino el que sustentó y le dio contenido a su fe. Sin embargo, esas palabras iban a ser más relevantes a las generaciones por venir. La descendencia física de Abraham en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo y todos los que llegarían a creer en Él vinieron a ser de ese modo descendientes espirituales de Abraham. Dice Gálatas 3 del 6 al 18. La inspiración hace posible que las palabras vivas de Dios sigan hablando y obrando a través de todas las épocas, más allá del marco histórico en que fueron pronunciadas originalmente. Por lo tanto, en las Escrituras no solo tenemos un registro de lo que Dios habló hace miles de años, sino de lo que Dios sigue hablando. El hecho de poner por escrito la palabra de Dios vivo no fosiliza la palabra. Es la palabra de Dios escrita la que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, como dice Hebreos 4:12. John Stott dice al respecto, y cito: las Escrituras son mucho más que una colección de documentos antiguos en que se preservan las palabras de Dios. No se trata de un museo en que la palabra de Dios se exhibe tras un vidrio como un fósil o una reliquia. Por el contrario, es una palabra viva, dirigida a personas vivas, que proviene del Dios vivo. Cierro cita. En los capítulos 3 y 4 de la carta a los Hebreos encontramos un ejemplo impresionante de esta permanencia viva de la palabra de Dios. Aquellos creyentes de trasfondo judío corrían peligro de ceder ante la presión de sus hermanos de raza y volverse al judaísmo.
De ahí la advertencia del autor a partir del capítulo 3, verso 7. Él dice lo siguiente, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3, del 7 al 13. La escena histórica que se describe en este pasaje ocurrió en la época de Moisés, poco tiempo después de cruzar el Mar Rojo. Éxodo 17, del 1 al 7. El pueblo pecó gravemente contra Dios en Refidim, acusándolo de haberles sacado de Egipto con promesas falsas para matarlos de sed en el desierto. Esta es una seria acusación en contra de Dios. Los israelitas tildaron a Dios de mentiroso y genocida apenas unas semanas después de haberlos libertado de la esclavitud en Egipto. Pero Dios decide asumir el castigo de su pecado. Se coloca encima de la peña en Horeb y ordena a Moisés golpearla con su vara, y con el golpe en la peña emana tanta agua que todo el pueblo puede saciar su sed. Dice en el Salmo 78:20 que el torrente de agua era tal que inundó la tierra. Y en el Salmo 105:41 dice que las aguas corrieron por los sequedales como un río. Impresionante. El pueblo tiene toda la culpa. Dios recibe el castigo que ellos merecen y por medio de ese acto de amor les provee toda el agua que necesitan. Muchos años después, el salmista trae a colación este incidente para hacerle una advertencia al pueblo de Israel de su propia generación y dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Salmo 95, 7 al 8. El peligro de apartarse de Dios continúa siendo una amenaza para el pueblo en los días del salmista, y este incidente histórico debía hacerlos recapacitar. Pero ahora el autor de la carta a los Hebreos cita el Salmo 95 para advertirles a los israelitas de su propia generación que profesaban creer en Cristo, afirmando que el Espíritu Santo continuaba haciendo la misma advertencia que había hecho cientos de años antes en los días del salmista. Por lo cual el autor dice, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, 7 al 8. El Espíritu Santo continuaba hablando a través de las palabras del salmista. De esta manera, el hoy del Salmo 95 y el hoy del autor de la carta a los Hebreos están conectados con el hoy de la experiencia de Israel en el desierto. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:12 al 13. Han pasado casi 2000 años desde que la carta a los Hebreos fue escrita y más de 3500 años del incidente original en el desierto, pero Dios sigue advirtiéndonos a través de su palabra inspirada para que no nos apartemos de él. Es por eso que John Stott afirma que la Biblia es Dios predicando. La inspiración no fosiliza la palabra de Dios, como decía hace un momento, sino que la preserva para que Dios continúe hablando hoy a través de ella. Si no tenemos esa convicción, ¿qué sentido tendría que nosotros la prediquemos?
Predicamos porque creemos que lo que Dios quiere decirnos hoy nos lo dice a través de su palabra escrita, que es infalible, inerrante y suficiente. Ese es el instrumento que Dios ha usado, sigue usando y usará para obrar en su iglesia y en el mundo hasta la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si lo crees, permite que el texto bíblico hable, porque la Biblia es Dios predicando y Él actúa por medio de su palabra. Piensa en los símiles que la Biblia usa para referirse a sí misma. Ella es como un martillo que parte los corazones de piedra, Jeremías 23:29, como un fuego que quema la basura de nuestro interior, Jeremías 5:14, como una espada aguda que traspasa nuestras conciencias, Hebreos 4:12, como una lámpara que ilumina nuestro camino, Salmos 119:105, como un espejo que nos muestra lo que realmente somos, Santiago 1:23, como una semilla que produce el nuevo nacimiento, Lucas 8:11, Primera de Pedro 1:23, como la leche que sirve de alimento espiritual, Primera de Pedro 2:2, como la miel que nos endulza, Salmo 19:10, 119:103, como el oro que posee un valor incalculable y que enriquece nuestra vida espiritual, Salmo 19:10, 119:72 y 127. La Biblia es todo eso y mucho más porque es la palabra viva y eficaz del Dios vivo y todopoderoso. En Isaías 55 del 10 al 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. Dios ha hablado. Y Él continúa hablando a través de su palabra escrita. Estas dos convicciones deben atar nuestras conciencias para resistir a la presión antisermónica de nuestra generación. Pero esas convicciones todavía no son suficientes para que sigamos predicando. Ahora debemos dar un paso más y afirmar que Dios nos ordena a predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Este es el tercer gancho que ahora veremos. Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Alec Motyer dijo, exaltamos la Biblia porque queremos dar a Jesús su lugar de preeminencia sobre todo y exaltamos la predicación de la Biblia porque, en principio, esta es la manera de darlo a conocer a Él, y Él es el quien nos ha mandado a hacerlo. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La predicación no está de moda, incluso tiene mala fama. Cuando algunos escuchan la palabra sermón, la imagen que viene a sus mentes es la de una madre que habla sin parar, amonestando a su hija, hasta provocar que la hija le diga exasperada, por favor mamá, deja de sermonearme. En el diccionario imaginario de tales personas, la palabra sermón es igual a charla interminable, de contenido altamente recriminatorio, que por lo general produce como resultado sacar de quicio al que escucha. Aunque mucha gente sigue visitando las iglesias cada semana, sospecho que no son muchos los que van con la expectativa de escuchar un buen sermón. Algunos son atraídos por el hecho de sentirse parte de una comunidad. Otros van porque disfrutan con la música de la alabanza o por los ministerios disponibles, sobre todo para jóvenes y niños. Y aún es posible que muchos estén buscando respuestas para sus problemas personales a través de los mensajes terapéuticos que se predican hoy en muchos púlpitos. Pero venir a escuchar un monólogo en el que se expone la palabra de Dios no suena muy atractivo. De ahí la necesidad de un ancla teológica que mantenga firme la barca de nuestro ministerio de acuerdo con el llamado que hemos recibido de parte de Dios como ministros del Evangelio.
Anteriormente examinamos dos de los ganchos que posee esta ancla teológica. Dios ha hablado y Él actúa hablando, y ese Dios que habló sigue hablando hoy a través de su palabra escrita. El tercer gancho que veremos en esta sección es que Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Es por eso que la predicación fue una prioridad para el pueblo de Dios a través de toda la historia de la redención. En cierto modo, la historia de la predicación es casi tan antigua como la historia humana. Sabemos por la carta de Judas que Enoc, séptimo desde Adán, profetizó contra los impíos de su generación. Judas 1:14 al 15, y el apóstol Pedro se refirió a Noé en su segunda carta como pregonero de justicia, segunda de Pedro 2:5. Pero es Moisés quien tiene el privilegio de ser el primer predicador cuyo ministerio se describe con detalle en las Escrituras. Cuando Dios llamó a Moisés en el monte Horeb, le encomendó la tarea de volver a Egipto para libertar al pueblo de la esclavitud, hablando en su nombre. Por supuesto, de más está decir que ese plan no estaba en la agenda de Moisés en esa etapa de su vida. Había pasado mucho tiempo desde que había salido huyendo del palacio de Faraón, obligado a vivir el estilo de vida cotidiano de cualquier pastor común y corriente en la tierra de Madián. Esos 40 años que vivió entre ovejas y sin poder conversar con alguien que compartiera su nivel intelectual habían minado por completo la confianza de Moisés en sus capacidades naturales. Aunque Esteban lo describe en Hechos 7:22 como poderoso en sus palabras y obras, Moisés estaba convencido de que su oportunidad para hacerse el héroe había quedado enterrada en Egipto el día en que salió huyendo de la ira del faraón. Éxodo 4:10 al 13 dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Moisés entró en pánico por la naturaleza de la tarea que se le estaba encomendando, pero Dios le hizo ver que si él hizo la boca, también puede ponerla a funcionar correctamente. Sin embargo, Moisés siguió rehusando su responsabilidad hasta que Dios lo reprendió con dureza por su falta de fe. Éxodo 4:14 al 16 dice: Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. De nuevo, es necesario resaltar la estrategia de Dios para la tremenda empresa que estaba poniendo sobre los hombros de Moisés y de Aarón. Ellos no tenían encomendado formar células secretas de insurgencia para rebelarse contra Faraón, y mucho menos intentar lograr un acuerdo bilateral que fuera satisfactorio para ambas partes. Ellos no fueron enviados a Egipto como revolucionarios ni como negociadores, sino como heraldos del Dios Altísimo. Más adelante, en Éxodo 7:1, el Señor le dice a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta.
Moisés tenía autoridad sobre Faraón porque el Dios del cielo le había encomendado la tarea de hablar en su nombre. El papel de Aarón en esa estrategia era transmitir el mensaje divino tal como se le había revelado a Moisés directamente. Aunque Dios mismo reconoce que Aarón hablaba bien, su capacidad de oratoria no le daba derecho a transmitir al pueblo su propio mensaje, ni a retocar las palabras de Dios recibidas por medio de Moisés. Aarón era simplemente un portavoz. Este pasaje es importante porque nos revela la naturaleza de la labor del profeta en el Antiguo Testamento. Su función primordial no era predecir el futuro, sino transmitir fielmente el mensaje de Dios al pueblo. Más de 3.800 veces aparece en el Antiguo Testamento la frase «vino palabra de Jehová» o alguna similar asociada con el ministerio profético. Ellos eran los predicadores de su generación que llamaban al pueblo a volverse de sus pecados a Dios para que no cosecharan las consecuencias de su rebeldía. De esta manera, la predicación jugó un papel de suma importancia en el antiguo pacto. Los profetas comunicaban al pueblo las palabras de Dios en el nombre de Dios, y esa metodología no cambió en el nuevo pacto. El ministerio de Juan el Bautista sirve de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él fue la voz del que clama en el desierto, de la que habló el profeta Isaías, y el precursor anunciado por el profeta Malaquías, cuya tarea primordial era preparar el camino para la llegada del Mesías. Isaías 43, Malaquías 3:1, comparado con Marcos 1:2 al 3. De este modo, el ministerio principal de Juan no era el bautismo, sino la predicación. El bautismo era un símbolo visible de que su predicación había sido recibida. Marcos 1:4 al 5 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Versículo 5, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Él debía proclamar como un heraldo la llegada del Mesías. El rito del bautismo estaba supeditado a la aceptación de su mensaje. No tenía ningún sentido que una persona tomara la decisión de bautizarse si no había aceptado primero lo que Juan testificó acerca de la pecaminosidad humana y acerca de Jesús. Marcos 1 del 7 al 8 dice: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Es por eso que la figura de Juan desaparece casi por completo de la narrativa de los evangelios cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio público después de su bautismo. Pero al igual que Juan el Bautista, Jesús mantendría la predicación como el centro de su labor ministerial. El Señor hizo muchas cosas extraordinarias durante su ministerio. Echó fuera demonios, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, caminó sobre las aguas, calmó al mar tempestuoso. En 2 ocasiones alimentó a un gran número de personas con unos pocos panes y unos peces. Pero cuando Marcos quiere resumir el corazón de su ministerio en Galilea, simplemente nos dice que predicaba el evangelio del reino. Marcos 1:14. Jesús no vino con la prioridad de ser un sanador o un hacedor de prodigios, sino un predicador, y no permitió que nada le impidiera llevar a cabo esta labor. Esa fue
una de las lecciones difíciles que los apóstoles tuvieron que aprender desde que comenzaron a seguir a Jesús. En el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, el Señor se encuentra en medio de una actividad casi frenética, llevando a cabo un intenso ministerio de sanidad y echando fuera demonios, de tal manera que toda la ciudad se agolpó a la puerta, esperando de él algún tipo de beneficio. Marcos 1:32 al 34. Y debemos suponer que los apóstoles estaban viendo con entusiasmo el éxito evidente de su maestro, pero al día siguiente, dice Marcos 1:35, siendo aún muy oscuro, el Señor se levantó y fue a un lugar desierto para tener comunión con su Padre en oración. En algún momento, durante la noche del día anterior, Jesús se retiró a descansar y muchos no pudieron ser sanados, lo que provocó otra avalancha de personas que se agolparon de nuevo en la puerta de la casa. Y los apóstoles entraron en estado de pánico. De haber estado allí con toda seguridad, yo habría reaccionado igual que ellos. Una multitud de personas necesitadas invadió la casa pidiendo ayuda, pero Jesús había desaparecido. Marcos 1:36 al 37 dice: y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Casi podemos escuchar el tono de reproche detrás de estas palabras que decían: la casa está asediada de personas llenas de problemas que demandan atención, y tú decides apartarte para tener un tiempo de devoción personal. ¿Qué se supone que debemos hacer nosotros con toda esa gente? La respuesta de Jesús es tajante y clara. Él dice, Marcos 1:38, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús no podía permitir que las necesidades de la gente le impidieran llevar a cabo el ministerio que el Padre le había encomendado, predicar el Evangelio del reino. Esa era su prioridad. Un expositor inglés de principios del siglo XX llamado Dick Lucas predicó un mensaje basado en esta sección del Evangelio de Marcos y él lo tituló ¿Cómo arruinar tu ministerio? La fórmula es muy sencilla. Primero, obtén el poder para sanar todas las enfermedades. Después, aglutina alrededor de ti a una multitud de personas enfermas. Pero en vez de sanarlos a todos, apártate de allí diciéndoles que vas a hacer un viaje para dedicarte a predicar la palabra. Ahora, estoy seguro de que para cualquier pragmático sensato de aquellos días, era más que evidente que Jesús debía enfocar mejor sus prioridades, pero el Señor sabía que todos los que eran sanados irían de todos modos al infierno, a menos que la palabra predicada y la gracia salvadora de Dios interrumpiera su depravación. Siendo un hombre compasivo, o para ser más preciso, la compasión encarnada, Jesús nunca permitió que las necesidades temporales del ser humano ocultaran de su vista su necesidad más apremiante. Como dice el famoso predicador inglés del siglo XX, Martin Lloyd-Jones, él no vino al mundo para sanar a los enfermos, a los cojos y a los ciegos, o para apaciguar tormentas en el mar. Él podía hacer tales cosas y las hizo con mucha frecuencia, pero todo eso era secundario. No lo principal, su prioridad era predicar la palabra. Marcos 1:21 al 22, 2:2, versículo 13, capítulo 4, verso 1 al 2 y capítulo 6, verso 2 son evidencia de ello. Y aquello que fue una prioridad para los profetas del Antiguo Testamento, para Juan el Bautista y para el Señor Jesucristo, también lo fue para los apóstoles. Desde el momento en que fueron apartados por el Señor, quedó claramente establecido que el propósito de su elección era para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Marcos 3:14. Luego de su resurrección, Jesús les encargó
solemnemente predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:47. Basta darle una ojeada al libro de los Hechos para ver la seriedad con la que los apóstoles llevaron a cabo esta comisión. Como para muestra un botón, voy a limitarme a un solo ejemplo, el incidente que dio lugar a la elección de los que muchos entienden que fueron los primeros diáconos. La historia es muy conocida. Los judíos de origen griego comenzaron a murmurar, alegando que las viudas de los hebreos tenían un trato preferente sobre sus viudas en la distribución diaria de alimentos. Es el segundo incidente interno que sufre la iglesia después de la muerte de Ananías y Zafira, y era muy serio, por cierto. Esta crisis debía ser atendida con urgencia y con mucha sensibilidad y tacto pastoral. Ahora, ¿qué hicieron los apóstoles? Hechos 6:2-4 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Me pregunto, ¿cómo habrían reaccionado hoy muchos líderes cristianos ante una crisis como esa? Después de todo, ¿no debería la iglesia ser sensible a las necesidades de la gente y en especial a las de sus miembros más vulnerables? ¿De qué sirve predicar la palabra si el mundo tiene hambre y se siente descuidado? Pero los apóstoles tuvieron el discernimiento necesario para ver el peligro detrás del peligro. Por eso, y bajo la guía del Espíritu Santo, buscaron una solución al problema de las viudas, preservando al mismo tiempo los dos aspectos más importantes de su ministerio, la oración y la predicación de la palabra, en ese orden. ¿Y cuál fue el resultado de ello? Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dios bendijo la determinación de los apóstoles de mantener la oración y la predicación en el máximo nivel de sus prioridades. En el resto del Nuevo Testamento vemos que la iglesia debía mantener la prioridad de la predicación a través de los siglos. Entre los requisitos indispensables que debe cumplir todo candidato al ministerio pastoral es que sea apto para enseñar. 1 Timoteo 3:2 y en 2 Timoteo 2:15 Pablo le ordena procurar con diligencia presentarse ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más adelante, en el capítulo 4, después de establecer la inspiración y la suficiencia de las Escrituras, Pablo le encarga solemnemente a Timoteo que predique la palabra. 2 Timoteo 4:1-2. Eso no es lo que mucha gente querrá oír, pero es lo que él debía hacer de todos modos. 2 Timoteo 4:3-5. Esta labor debía consumir la mayor parte de su tiempo. Pablo dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 1 Timoteo 4:15. Pablo también ordena a Timoteo y por medio de él a toda la iglesia reconocer y honrar con doble honor a los ancianos que gobiernan bien. 1 Timoteo 5:17 dice: mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque su labor es vital para la salvación de los perdidos y el fortalecimiento de los creyentes. A Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21.
Primera de Corintios 1, 22 al 25 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que no predicamos para continuar con una tradición evangélica, sino porque Dios nos ordena hacerlo para hacer oír su voz a través de nuestra voz. Ese es uno de los aspectos más misteriosos de la predicación, que a través de la exposición de la palabra, el pueblo de Dios puede escuchar la voz del Espíritu de Cristo hablando a sus corazones. Dios se comunicó con los hombres de diversas maneras a través de la historia redentora. Hebreos 1, del 1 al 2. Eso incluyó hacer oír su voz de manera audible, como sucedió en el huerto del Edén y más adelante en el monte Sinaí, Éxodo 19:9. Pero en ese último caso, la experiencia resultó tan aterradora que los israelitas le pidieron a Moisés que sirviera de intermediario entre ellos y Dios. Éxodo 20:18 al 19. Dios condescendió a esa petición e hizo oír su voz de manera indirecta a través de su siervo Moisés. Y así ha sido desde entonces. Dios usa a los predicadores en vez de tronar sobre todos nosotros y ahuyentarnos. Dice el famoso reformador del siglo XVI, Juan Calvino, de este modo: es un privilegio singular que Él se digne de bendecir para sí la boca y la lengua de los hombres, a fin de que su voz resuene a través de ellos. Por tanto, la predicación es, en más de un sentido, una provisión de gracia. Los predicadores hablamos a los hombres delante de Dios y de parte de Dios. Segunda de Corintios 2:17. Eso fue evidente a través de todo el Antiguo Testamento, pero es más evidente aún en el ministerio del Nuevo Pacto. En el Nuevo Testamento se describe a las ovejas de Cristo como aquellas que escuchan su voz y lo siguen. Juan 10, del 1 al 5. Puede ser que por un tiempo caminen extraviadas escuchando otras voces, pero tarde o temprano las ovejas que el Padre le dio conocerán la voz de su pastor y vendrán a él con arrepentimiento y fe. Pero, ¿cómo ocurre eso en el día de hoy? ¿Cuál es el medio a través del cual el buen pastor de las ovejas habla al corazón de los que son suyos? El apóstol Pablo responde esta pregunta en Romanos 10:17, donde dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este texto es tan conocido que fácilmente podemos pasar por alto la dificultad que plantea su interpretación. Si Pablo hubiera escrito que la fe viene por el oír la palabra de Dios, la lógica del texto sería muy evidente. Escuchando la palabra, el incrédulo puede llegar a creer, pero el texto dice más que eso. Lo que Pablo resalta en Romanos 17 es que la fe viene del oír, y el oír viene por medio de la palabra de Dios, o, para ser más precisos, por medio de la predicación de esa palabra. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que oír? ¿Y qué viene por medio de la predicación? Para entender esta declaración, debemos considerarla a la luz de su contexto. Pablo ha dicho ya en el versículo 8 al 13 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Después introduce una serie de preguntas que nos llevan de la mano a su declaración en los versículos 14 y 15. Él dice: ¿cómo pues
invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La RBR 1960 traduce la segunda pregunta y dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dando a entender que debemos oír acerca de Cristo para llegar a creer en Él. Pero el texto griego dice literalmente: ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? Necesitamos oír a Cristo para poder creer. Así la fe viene por el oír a Cristo, y el oír a Cristo viene por medio de la predicación de la palabra de Dios. Como dice John Stott, los incrédulos no creerán en Cristo hasta que lo hayan oído hablar a través de sus mensajeros o embajadores. Cuando la palabra de Dios es expuesta con fidelidad y con el poder del Espíritu Santo, es Cristo el que habla al corazón de sus ovejas. Juan 10:29. El que a vosotros oye, a mí me oye, dice el Señor en Lucas 10:16. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esta verdad movió a Pablo a decirles a los creyentes en Éfeso que Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Efesios 2:17. El Señor Jesucristo apenas salió del entorno de Palestina. ¿Cómo es posible que Pablo afirme en ese texto que él anunció el Evangelio en la ciudad de Éfeso? El puritano inglés del siglo XVII, Paul Bain, comenta lo siguiente acerca de este texto. Él dice: por lo tanto, vemos que Cristo está presente y tiene una parte en la predicación cuando los hombres predican, porque este es el oficio de Cristo, nuestro gran profeta, no solo dándonos a conocer personalmente la voluntad del Padre, sino que también está presente y nos enseña internamente en el corazón con esa palabra que resuena externamente en nuestros oídos por medio de los hombres. Así vemos que Pablo predicó a los oídos de Lidia, pero Cristo predicó al corazón de ella. Cierro cita. John Stott dice algo similar. Él dice: el mismo Cristo que una vez hizo la paz mediante su cruz, ahora predica la paz mediante sus heraldos. Y lo mismo afirma el fallecido teólogo sueco Gustav Wingren. Él dice lo siguiente, y cito: es la predicación la que provee los pies sobre los que Cristo camina al acercarse a nosotros y alcanzarnos. La predicación tiene un único objetivo, y es que Cristo pueda venir a aquellos que se han reunido para escuchar. Cierro cita. De esta manera, la predicación no es una charla acerca de un Cristo del pasado, sino la voz por la que el Cristo del presente nos ofrece vida hoy. Como decía anteriormente, este es un aspecto misterioso de la predicación, pero en el Nuevo Testamento queda claro que, para ser salvo, el pecador debe oír la voz de Cristo, y que esa voz es escuchada, en primer lugar, cuando el predicador expone a viva voz su palabra. Dios ha decretado obrar en las almas de los hombres al hacerlos oír la voz de su Hijo a través de voces humanas. La predicación brinda pies y voz al Cristo vivo, dice John Stott. Cuando la iglesia predica la palabra, en realidad une su voz a la del Espíritu Santo, llamando a los pecadores a reconciliarse con Dios, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Pocas veces se ha expresado esta gloriosa doctrina de las Escrituras en una forma más hermosa y memorable que en uno de mis himnos favoritos compuesto por Isaac Watts, el reconocido teólogo y compositor inglés de mitad del siglo XVIII. Él dice lo siguiente, y cito: «Cuán solemne
y dulce, aquel lugar donde mora Cristo, el Señor. Allí, de sus manjares, Él despliega lo mejor, banquete rico. El corazón admirado clama de esta forma: ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad? Pues miles de hambre mueren ya rehusando tu verdad, pues el mismo amor que el manjar sirvió dulcemente a entrar me llevó. Si no hubiese sido así, en mi pecado aún habría estado yo. Cierro cita. Resumiendo lo que hemos visto hasta aquí, Dios actúa a través de su palabra. Dios habla hoy a través de su palabra escrita, y Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Estas tres convicciones teológicas deben atar nuestras conciencias para continuar predicando, aunque muchos a nuestro alrededor decidan hacer otra cosa e incluso estén obteniendo más resultados aparentes. La predicación es mucho más que la exposición de un pasaje de las Escrituras. Es uno de los instrumentos primordiales escogidos por Dios para llevar a cabo su obra en el mundo, al hacer oír públicamente su voz a través de aquellos que han sido llamados y calificados por Él como ministros del Evangelio. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, escribe Pablo a los tesalonicenses, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Primera de Tesalonicenses 4-5. Pablo expuso el Evangelio con palabras, pero con la convicción de que su predicación era más que palabras, porque el poder del Espíritu Santo estuvo presente allí, llevando vida en medio de un valle de huesos secos. La predicación, como dice Pablo en 2 de Corintios, es Dios rogando por medio de nosotros. 2 de Corintios 5:20. Los predicadores hablamos de parte de Dios y delante de Dios. 2 de Corintios 2:17. ¿Es así como te percibes a ti mismo cuando te colocas detrás del púlpito para predicar la palabra? ¿Eres consciente de que por medio de tu predicación Dios hablará a los corazones de los hombres para que crean en Jesús y sean salvos? A fin de cuentas, la predicación no es un asunto de traer unos pocos pensamientos aquí y allá acerca de Dios o de la Biblia. Es la proclamación de un mensaje que viene con autoridad desde la misma sala del trono de los cielos. Quiera el Señor levantar más predicadores en esta generación que tengan esta convicción, que la voz de Dios siga resonando en los púlpitos a través de expositores fieles a su palabra para que continuemos viviendo su poder, salvando a pecadores y edificando las iglesias. Es un placer para mí narrar estos hermosos sermones escritos por los siervos de Dios. ¿Qué les parece si culminamos esta reflexión en la palabra con una oración? Amado Padre Celestial, gracias te doy. Gracias, Señor, por levantar a hombres que enfatizan tu palabra por encima de todo, que saben que la predicación no es algo que debamos tomar fríamente, que la predicación de tu palabra no es un ministerio cualquiera, es un ministerio en el cual tu nombre es glorificado y tus verdades eternas son proclamadas para ser obedecidas. Ayuda, Señor, a cada ministro que esté escuchando este mensaje, a cada sierva tuya, para que pueda ser, Señor, capacitada por el Espíritu Santo a diario y pueda proclamar el Evangelio puro de tu Hijo Jesucristo, aquel Evangelio que salva y aquel Evangelio que tiene poder para edificar a la iglesia de hoy. Amado Señor, haznos heraldos tuyos como aquellos profetas del Antiguo Testamento y apóstoles del Nuevo Testamento. Asimismo, Señor, permítenos tener la humildad de siervos para predicarla. Padre, que prediquemos la verdad en amor. Creo que eso
es la característica más importante de la predicación de Jesús y creo que es algo imitable que todos nosotros debemos hacer. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra a todos los rincones del mundo. Padre, y gracias por cada hermano que está escuchando este canal, que tiene hambre de tu palabra y desea con todas sus fuerzas servirte con excelencia. Doy gracias por su vida, bendice su hogar, su vida espiritual personal y su ministerio. Todo esto te lo pido, Padre Celestial, en el nombre maravilloso de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Hemos escuchado las anclas teológicas del libro De parte de Dios y delante de Dios, de Sugel Michelén, narrado por José Andrés Bolívar Reina, canal Gracia Incomparable TV. Dios los bendiga a todos ustedes, amados hermanos. Hemos escuchado en esta oportunidad las anclas teológicas, que es un fragmento del libro De parte de Dios y delante de Dios, de Sugel Michelén. Espero que haya sido de mucha edificación para su vida. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos estaremos reencontrando en una próxima transmisión de Gracia Incomparable TV. No olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones hacen que este maravilloso contenido se difunda por toda la plataforma de YouTube y sea de mucha edificación para muchos hermanos alrededor del mundo. De todo corazón, que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión.